Bueno, muchachos, entonces miren, les cuento, vamos a hacer un giro aquí ya porque estábamos tratando un tema muy específico de solución de ecuaciones por diferentes métodos y ahora vamos a hacer eh, lo que es la interpolación. Entonces hasta ahora hemos hecho ¿qué? Voy a escribir aquí un poquito y lo borramos. Hasta ahora lo que hemos hecho es resolver esto, f de x igual 0, o por allá en un caso para varias variables que lo escribimos así, f de x igual a 0 vector. Listo. Entonces, ecuaciones o sistemas de ecuaciones. Entonces, normalmente, ¿qué hacíamos en esos dos? Normalmente lo que hacíamos era asignábamos unos valores iniciales o intervalo inicial en los primeros métodos que trabajamos, ¿cierto? Asignar valores iniciales y digamos que lo que hacíamos era iterar, ¿cierto? Aproximar de forma iterativa. Eso es lo que hacíamos. Listo. Y entonces, ¿qué vimos? Pues vimos el método de disección, que aunque no es muy eficiente, pues es un método importante para uno entender cómo funcionan los algoritmos iterativos, ¿cierto? En su definición es muy sencillo, es fácil de programar. Si se cumple la condición de cambio de signo y de continuidad de la función, siempre encuentra una respuesta, ¿sí? Y luego modificamos eso a la falsa posición. Listo. Luego creo que nos saltamos a punto fijo. Luego nos saltamos a Newton. Por allá en el taller que propusimos, ustedes estudiaron secante. Secante es muy parecido a falsa posición. Básicamente 3 métodos que trabajan con rectas. La falsa posición trabaja con una recta secante también, ¿sí? El método de Newton trabaja con una recta tangente. Y el método de la secante uno podría decir que es como falsa posición quitando la condición de cambio de signo. ¿Listo? Entonces, mire que ahí hay una similitud grande entre esos 3 métodos, una cercanía grande entre esos 3 métodos. Y Newton particularmente, aunque por ejemplo también se podría hacer con punto fijo, Newton particularmente lo trabajamos en una y varias variables. Listo, eso fue más o menos lo que vimos. El método más famoso de todos esos es el de Newton, porque converge rápidamente. La dificultad pues es calcular la derivada, pero bueno, hay unas propuestas de aproximación de las derivadas. Los esquemas que usan el método de Newton también utilizan unos métodos que se llaman quasi-Newton. Cuando uno estudia los sistemas de potencia, los sistemas eléctricos de potencia, ya le hablan más en detalle de pronto de esos métodos. Pues igual no sé acá en Pascual Bravo cómo sea la dinámica del curso como tal de sistemas de potencia, entonces no me puedo pues meter mucho en el asunto, ¿cierto? Pero bueno, ese es más o menos un recuentico de lo que vimos para que empecemos a hacer lo otro, ¿cierto? Bueno, ahorita borro ese recuento. Ahora vamos a hacer algo totalmente distinto. Por ahora se podría decir que lo iterativo lo vamos a dejar por un tiempo, es decir, nosotros ya vamos a seguir un procedimiento que me entrega una respuesta, pero que no hay aproximaciones en forma iterativa. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es la interpolación, que es, yo tengo un conjunto de datos que tomé del laboratorio, de alguna práctica, un conjunto de puntos, ¿cierto? Algo tan sencillo como
por ejemplo, tomar a un bebé cada que va donde el médico a citas de control y entonces edad y peso, edad, bueno, masa realmente, ¿cierto? Edad, peso. Ahí yo tengo unos datos y podría pensar en, bueno, voy a tratar de hacer una función de aproximación. O voy al laboratorio de máquinas y hago unas medidas de corriente en función de tensión en un generador, o al contrario, tensión en función de corriente, y ahí tengo unos datos. ¿Listo? Entonces hay muchos casos en los que nosotros tomamos datos. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué queremos hacer? Lo que queremos hacer es que si tengo un conjunto de datos, quiero obtener un polinomio que los represente. Dados n puntos, vamos a mencionarlos de esta manera. Pues de forma genérica XY, ¿cierto? Pero pueden ser cualquier par de variables. X1, Y1, X2, Y2, hasta XN, YN. Algunos libros hacen un arreglo que ahorita les muestro desde un punto X sub 0, Y sub 0. Vamos a trabajarlo así, XN, YN, de 1 a N, para tener N puntos, ¿cierto? ¿De dónde los saqué? Bueno, digamos, obtenidos de alguna medida. Una cosa que hay que resaltar es que siempre que uno hace mediciones, los datos tienen errores, entonces ahorita también tratamos de resaltar una situación sobre eso, de alguna medida. ¿Qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es obtener un polinomio. O con esto, P de X de orden o de grado n-1, ¿sí? Ojo con esto, miren, para n puntos, el polinomio es de grado n-1. Entonces, si yo tengo 5 puntos, el polinomio es de grado 4. O si tengo 2 puntos, es una recta, ¿sí? Mire que ese es el interpolante mínimo. Un polinomio de primer orden me interpola dos datos. Una recta me interpola dos datos. ¿Listo? Obtengo un polinomio p de x de grado n-1. ¿Cuál es el objetivo con eso? ¿Qué quiero que haga el polinomio? Que, bueno, perdón, aquí el error de la línea, que aproxime a la función y igual a f de x, que relaciona los datos, pero como yo fui al laboratorio, yo no conozco la función, ¿cierto? No hay una función exacta. Entonces la función y igual a f de x desconocida, listo, voy a ponerlo acá entre paréntesis, esa función no la conozco, yo conozco solo los datos. Listo, por eso acá ponemos dados, es decir, los tengo la información de los datos. Entonces, ¿cómo el polinomio va a buscar aproximar esa función? Entonces, así, pasando por todos los puntos. Listo. Bueno, entonces yo voy a tratar de dibujar primero una curvita para que el dibujo me quede decente, pues, pero sería como así. Entonces, yo voy a obtener un polinomio p de x. Y igual al polinomio p de x. ¿Listo? ¿Cuál va a ser mi fuente de información? Que yo conozco algunos puntos de ese polinomio.
no necesariamente están igualmente espaciados, pueden estar con separaciones diferentes. Entonces este puntico es x1, y1, y el último pues será xn, yn. Listo. Y ojo que polinomio es una función muy específica, ¿cierto? No es seno, ni es coseno, ni logaritmo. Un polinomio tiene potencias positivas, ¿cierto? Entonces, ese polinomio se llama polinomio interpolante. Polinomio interpolante. Listo. ¿Qué condición vamos a poner por ahora? Entonces vamos a decir, primero que los datos x sub i deben estar ordenados. Y ser diferentes. Vamos a ponerlo como otra condición. Todos los x sub i distintos. Si dos x sub i me dan iguales, querría decir que yo en un punto podría tener esta situación, bueno, podría tener dos puntos con esta situación. Para el mismo x, dos valores y. Y los polinomios no me van a poder pasar por esos dos puntos a la vez, eso no se puede hacer. Entonces esa es una restricción pues, que hay que poner ahí. Listo. Y lo otro muy importante es que yo voy a poder aproximar desde el x más pequeño hasta el x mayor. ¿Sí? O sea, en ese intervalo. Por fuera de ese intervalo yo ya no sé qué pasa porque yo no estoy, no estoy forzando al polinomio a pasar por todos los puntos, entonces no sé qué pase fuera del intervalo. Entonces el polinomio ya no me sirve por fuera del intervalo. ¿Listo? Entonces, la aproximación que yo quiero hacer, que el polinomio me aproxime a una función que no conozco f de x, es válida en el intervalo desde el x más pequeño hasta el x más grande, suponiendo lo que decíamos ahorita que estaban ordenados, ¿cierto? Entonces por eso se llama una interpolación. Cuando yo me salgo de ese intervalo, se llama una extrapolación y hay otros métodos de trabajo y otras funciones. ¿Listo? Por ahora entonces vamos a trabajar solo en ese intervalo. Eso pues como la aclaración. Hay varios enfoques para esto y se le dan varios nombres. Por lo menos de tres enfoques que les voy a mencionar, los tres me llevan a la misma respuesta. Entonces tal vez veamos uno o dos de ellos. No vemos los tres. ¿Listo? Porque si los tres me llevan a lo mismo, pues no es necesario pues como ponernos a detenernos en los tres. Entonces, los tres enfoques que más se conocen, que son famosos en todos los libros y todo el asunto, son lo que se llama el polinomio, que ya vamos a revisar, de colocación. Tiene una desventaja y es que me pone a resolver un sistema de ecuaciones lineal de n por n, siendo n el número de puntos. Entonces, si tengo 5 puntos, me toca resolver un sistema 5 por 5. Listo. El segundo enfoque se llama la interpolación de Lagrange. El método de Lagrange pues tiene la ventaja de no requerir resolver sistemas de ecuaciones, pero tiene una desventaja pues algorítmica, que es muy largo el procedimiento. Interpolación de Lagrange. Y el tercero, más famoso también, se llama diferencias divididas de Newton. Y las diferencias divididas, pues armo una tabla y voy construyendo el polinomio. Bueno, eso
tendría su ventaja en el sentido de que el polinomio que obtengo lo puedo evaluar en cualquier valor. ¿Listo? Diferencias divididas de Newton. Entonces, ¿qué es lo que quiero tener en cuenta acá pues como importante? Por los tres caminos, yo igual el mismo resultado. ¿Listo? Son tres enfoques para el mismo. Se obtiene el mismo resultado. Entonces vamos a mencionar dos de ellos, listo. Vamos a trabajar dos de esos caminos y verificamos que efectivamente se obtiene el mismo resultado. Entonces aquí la aclaración sería que para un conjunto de puntos, bueno, digamos n puntos, el interpolante p de x de grado n, ¿cierto? Es único. Es decir, no hay dos polinomios que cumplan esa condición que tenemos allá en el dibujito, ¿cierto? Si usted da n puntos, toma un polinomio de grado... bueno, perdónenme que acá tengo que corregir, ¿cierto? El polinomio interpolante es de grado n-1. ¿Listo? Entonces no es posible que usted para un conjunto de puntos obtenga dos interpolantes distintos, pero pensando en el enfoque que les estoy contando, y es hallar un polinomio que pase por todos los puntos. Luego vamos a ver, pues ahorita en un ratito vemos los problemas que esto tiene y cómo se resuelve haciendo interpolación por segmentos. Por ejemplo, lo de la interpolación lineal, que de pronto muchas veces algunos de ustedes hayan usado, y es trazar una recta entre dos puntos que estén adyacentes, ¿cierto? Trazar una recta entre dos puntos representa, digamos, un cálculo mucho menos complicado y a veces es mejor que haya el interpolante. Entonces, muchachos, polinomio interpolante es el que pasa por todos los puntos. Para n puntos es de grado n-1. ¿Listo? Otra cosa es la interpolación por segmentos, que ya luego la mencionaremos. Entonces, ¿cómo sería el enfoque del polinomio de colocación? Entonces sería lo siguiente, vamos a deducirlo pues rápidamente y vamos a hacer un ejemplo. Pues le llaman de colocación porque uno lo hace como ubicar en todos los puntos, ¿cierto? Entonces, otra vez yo tengo los datos, ¿cierto? Desde x1, y1 hasta xn, yn. Esos son mis datos conocidos de la medición o los datos que me entregaron para aproximar la función, pero eso siempre lo voy a conocer. Listo. Y entonces, estamos especificando que son n datos. Y el polinomio es de grado n-1, entonces sería que, pues, bueno, pongamos índices a esto. P de x es igual a, algunas personas lo escriben en orden ascendente, otros en orden descendente, eso no importa como usted quiera escribir. Hay que cuidarse a la hora de programar cómo se va a trabajar, ¿cierto? Entonces, escribámoslo en orden descendente, que es como normalmente los programas que trabajan polinomios almacenan los coeficientes. Sería a sub n-1 por x a la n-1 más a sub n-2 por x a la n-2 más a sub 1 por x más a sub 0, ¿cierto? Entonces, si uno cuenta cuántos coeficientes hay ahí, pues van del coeficiente n-1 al coeficiente 0. Entonces, ese polinomio tiene n coeficientes.
Por ejemplo, el polinomio de grado 2 tiene 3 coeficientes. ¿Listo? Entonces, claro, ahí está. Cada coeficiente yo lo puedo ajustar, o más bien ese grupo de n coeficientes yo lo ajusto con este grupo de n condiciones que le voy a imponer al polinomio para que cumpla. Lo voy a obligar, digamos, a que pase por todos los puntos. Entonces, si yo digo, lo que estoy comentando es que P de X debe pasar por todos los puntos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, vea, si usted evalúa el polinomio en X sub 1, le tiene que dar Y1, ¿sí? Usted evalúa el polinomio en este X, le tiene que dar este Y. Es decir, vea, el polinomio pasa por este punto. Y después pasa por este. Y pasa por este, bueno, y pasa por todos. Esa es la manera de imponerle condiciones para que pase por los puntos. Entonces, P de X1 me tiene que dar Y1. Y si evalúo el polinomio en X2, me tiene que dar Y2. Eso sería lo mínimo. Lo mínimo sería tener 2 puntos para una recta. No se puede hacer interpolación con un solo punto. ¿Listo? Y así, ¿cierto? Así hasta, bueno, pongámoslo por acá, P en X sub n tiene que dar Y sub n. ¿Listo? Es lo que tiene que pasar. Entonces, claro, ahí hay n condiciones. ¿Listo? N condiciones. Para n coeficientes. Entonces eso me va a llevar a un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Ojo, las incógnitas no son las x y la y. Las incógnitas son los coeficientes del polinomio. Entonces usted dirá, bueno, ¿y para qué usa eso? Pues es sencillo. Yo tengo una tabla de datos XY, ¿sí? Pero necesito el Y para un X que no está en la tabla, que está entre el valor mínimo y el máximo, como decíamos ahorita, está en el rango interpolante pues válido, pero no está en la tabla. Entonces, como yo no puedo sacar el Y de la tabla, lo evalúo en ese polinomio interpolante. Para eso me sirve ese polinomio, para hacer aproximaciones de datos que no tengo en la tabla. Listo. Y entonces miren acá lo que yo haría. Entonces, claro, lo que debo hacer es evaluar en ese polinomio. Evaluar en el polinomio cada dato. Entonces, por ejemplo, miren, la primera ecuación sería así. La primera ecuación es que si yo evalúo en x1 me da y1. Entonces sería la primera condición, listo. Esta de acá. Entonces sería, ¿cómo es esa primera condición? Pues que todo lo que sea x se llama x1. Entonces sería a sub n menos 1 x1 a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x1 a la n menos 2 y así, más a sub 1 por x1 más a sub 0. Y eso me tiene que dar y1, listo. Ahí tengo una ecuación, pero esa ecuación tiene n incógnitas, que son los coeficientes a. Listo. Luego la segunda condición, al evaluar el polinomio en x2, me tiene que dar y2. Listo. Y entonces eso sería así. A sub n menos 1, aquí lo que cambio es la x, ¿cierto? x2 a la n menos 1 más a sub n menos 2, x2 a la n menos 2, y así a sub 1x2 más a sub 0. Cuando evalúo el polinomio en x2, me tiene que dar y2. Bueno, entonces eso es igual a y2. Y así para todos, ¿cierto? Pues podría escribir más, pero voy a escribir solo la última, ¿cierto? Que p de x u n es y u n. Entonces, si evalúo el mismo polinomio, pero en xn, entonces a sub n menos 1, xn a la n menos 1, más a sub n menos 2, xn a la n menos 2, y así, más a sub 1xn más
a sub 0 igual a y enésimo, ¿cierto? Que esos x y y sub i los tengo en la tabla. Bueno, entonces, claro, mire, ¿esto qué constituye? Esto es un sistema lineal n por n por p, no, n por n para los coeficientes. No sé si tengan preguntas, me gustaría escucharlos. Y entonces, ya como resuelva usted el sistema de ecuaciones, eso pues, hay muchas opciones, ¿cierto? Muchas opciones para resolverlo. Vamos a escribirlo como en la forma matricial, porque esa es la forma más directa para entregárselo al computador y que me lo resuelva, por algún algoritmo que él ya tenga implementado o que yo implemente, ¿cierto? Entonces, en forma matricial... Profe, ese Cuénteme. sistema solamente funciona para ese sistema n por n y no funciona para un sistema n por m. Ya, lo que pasa es que los sistemas que tienen más ecuaciones que incógnitas no tienen solución única, ¿sí? Entonces, el caso específico que estamos trabajando es solo n por n, número de ecuaciones igual al número de incógnitas. Pero luego nosotros vamos a hacer ajuste de curvas. Y es, tengo puntos, tengo un conjunto de puntos. Yo ya no quiero un polinomio que pase por todo eso, sino una función que represente bien esa información con algún criterio. Ahí nos va a pasar que vamos a tener más ecuaciones que incógnitas. Y entonces vamos a buscar un esquema de solución. ¿Listo? Pero en el caso de interpolación, muy buena la pregunta, ¿cierto? En el caso de interpolación siempre es n ecuaciones, n incógnitas. ¿Listo? Ahí siempre va a cuadrar eso así. Cuando hagamos, como le digo, ajuste de curvas o regresiones también se llama, y ahí no nos van a cuadrar las ecuaciones y vamos a buscar un esquema de solución. Normalmente, por ejemplo, si usted tiene más ecuaciones que incógnitas, o al contrario, más incógnitas que ecuaciones, el sistema o puede que no tenga solución o tenga muchas. Entonces, de esas muchas vamos a buscar alguna específica. Listo. Por ahora, la solución es única. Sistema siempre n por n en interpolación. Listo. Entonces, estaba diciendo que si escribo eso con matrices, la forma matricial, para que la pasemos al MATLAB, vamos a ver, de pronto ahorita nos animamos a hacer el programa y todo, el programa de polinomio de colocación. Entonces sería, es lo que estamos diciendo, ¿cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son los coeficientes del polinomio. Entonces eso es lo que va a ir por acá en un vector columna. Por aquí van a ir las incógnitas, a sub n-1 hasta a sub 0. ¿Listo? Y los coeficientes entonces realmente son los valores x sub i que yo tengo de la tabla. Y miren una cosa muy particular. La primera ecuación, ¿qué coeficientes tiene? La primera ecuación tiene x1 a la n-1, x1 a la n-2, así puntos suspensivos, hasta, pongamos las dos últimas que habíamos puesto ya en las ecuaciones, o sea, el valor x1, y aquí, como el último coeficiente es a sub 0 multiplicado por 1, entonces yo diría, bueno, entonces aquí va un 1 como coeficiente. ¿Listo? La segunda ecuación tiene la misma forma, digamos, pero ya con el valor x2. La segunda ecuación fue evaluando x2. Entonces, la misma situación. Acá iría x2 a la n-1, x2 a la n-2, así luego me voy con x2 y luego un 1. ¿Por qué un 1 al final? Repito, porque el coeficiente a sub 0 está multiplicado por 1. Ya vamos a verlo de otra forma. Listo. Y esto así se va hasta el último x, que sería xn a la n-1, xn a la n-2, y así hasta xn y un 1.
¿Listo? Entonces uno siempre ve que le ponen puntos suspensivos a esto por todas partes. Y aquí en esta parte unos diagonales. ¿Listo? Esos son mis coeficientes del sistema. Estos serían mis coeficientes del sistema. ¿Cuáles son las incógnitas? Entonces lo que decía ahora, los coeficientes, mire, les voy a poner con otro color, que serían, en este orden, a n-1, a n-2, hasta, debería pues poner algún otro, pero creo que ahí no me va a caber, hasta a sub 0. Todos los coeficientes, que esas son mis incógnitas. ¿Listo? Y eso va a ser igual, mire, a todas las y, a un vector con las y, que esos son datos que tenemos. Y en este orden, y1, y2, hasta y. ¿Listo? ¿Cómo se resuelve eso? No, pues ahí miramos de alguna forma. Si es un sistema 2x2 o 3x3, hasta uno puede usar Kramer, se puede aplicar Kramer. Pero si es un sistema bien grande, no, pues hay que usar MATLAB o alguna cosa que se parezca y que resuelva sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, de acá lo que decía, ¿cierto? Las incógnitas son los coeficientes, entonces voy a resolver para a su n-1, a su n-2, hasta a sub 0. Entonces, claro, cuando usted obtiene eso, usted dice, ah, bueno, ¿qué sale de acá? Sale el polinomio interpolante. ¿Listo? P de x, que es a su n-1, x a la n-1, más a su n-2, x a la n-2, más a su 1x más a sub 0. Entonces, ojo, todo este proceso, ¿para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo? Porque no podemos perder el objetivo. Entonces, ¿para qué uso este polinomio interpolante? Se usa para obtener aproximaciones a datos que no están en la tabla. Esa es la finalidad de eso, ¿sí? Pero que cumplen la condición de estar entre el x más pequeño y el x más grande. Ojo, esa es la funcionalidad pues, de un interpolante o de una función de aproximación en general. Listo. Eso es un polinomio de colocación, pero bueno, hagamos un ejercicio, ¿sí? Hagamos un ejemplo a ver cómo nos va. Entonces un ejemplo es que a usted le dan unos datos y que interpole. Podría ser que haya el polinomio interpolante y lo evalúe en tal parte o simplemente le dice, no, interpole para tales valores. Entonces vamos a dar 4 datos. ¿Listo? Para los siguientes datos, obtener. Bueno, vamos a hacer los datos, vamos a dar los datos. Entonces, damos simplemente una tablita de los X y los Y. Y recuerden, los X deben estar ordenados. Si los datos están desordenados, usted debe ponerlos en orden de las X, ¿sí? Pero
con una restricción, y es decir, a cada X no le puede cambiar el Y que tenía. ¿A qué me refiero? Digamos, por ejemplo, que yo tengo 0.5 para X y la Y vale 2. Estoy inventando algo. Y aquí vale 0.3 y la Y vale 1, ¿sí? Lo que valga la Y. Entonces yo tengo que ordenar esto. Pero a cada X le debo mantener su Y, ¿sí? Es decir, yo debo acá poner el punto 3 con su Y y acá el punto 5 con su Y, ¿sí? ¿Está bien? No, ordenar con respecto a una de las variables que es la X, pero sin perder el Y que cada una tiene asociado. Bueno, entonces vamos a poner aquí cualquier grupito de valores. Ahorita me consigo unos datos por ahí de un laboratorio, de alguna cosa que podamos aproximar. Entonces, pongamos aquí datos negativos y todo el asunto. Menos 1.1, vamos a poner acá menos 0.2, 0.9, y vamos a poner por acá 2.1. Listo, esos son mis X. Y mis Y, entonces voy a poner 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. ¿Listo? Cualquier grupo de datos que cumplan esta condición, que todos los X sean diferentes y que estén ordenados. Miren que ahí están ordenados en forma ascendente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos datos tengo? 4 datos. Mire que aquí está. Esto es 1, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Como tengo 4 datos, ¿listo? Mi polinomio interpolante va a ser de orden 3. ¿Listo? Entonces, para esos datos, lo primero que pedimos es obtener el polinomio interpolante. Y ya sabemos que es el polinomio de grado 3, lo que acabamos de comentar, P de X. Pues repito, ¿para qué se obtiene ese polinomio? Lo que hago es aproximar el Y para X que no está en la tabla, ¿cierto? Entonces, aproximar el valor Y para, entonces, bueno, para unos X. Entonces, por ejemplo, cuando X vale, por ejemplo, menos 0.6. Si X vale menos 0.6, pues ese dato no está en la tabla. Y B, cuando X vale 1.4, que tampoco está en la tabla, pero está por acá entre estos dos. No puedo decir X igual a 3 punto algo, ¿no? Porque se me sale del rango de interpolación. ¿Listo? Vamos a aproximar el valor Y para esos X. Esa es una tarea común, por ejemplo, bueno, nosotros, habría que mirar en qué materia manejamos tablas grandes de datos, pero en muchas aplicaciones se manejan datos obtenidos de laboratorios y que no hay ecuación para eso. Entonces, en mecánica se trabajan tablas de termodinámica, o con las curvas de los materiales en electromagnetismo se usan unas tablas de campo magnético, o en iluminación se van a usar curvas de datos de iluminación de cierta fuente de luz, ¿cierto? Hay muchas aplicaciones en las que se usan datos. Listo. Entonces, ojo con lo que decía. Tengo 4 datos. Por lo tanto, P de X es de orden 3. ¿Listo? Ese es el asunto que hay que revisar con cuidado. De orden 3, el interpolante. O sea que el interpolante sería así.
P de X es igual a sub 3 por X a la 3 más a sub 2 por X a la 2 más a sub 1 por X más a sub 0. Ese es el interpolante. Entonces me voy a devolver al sistema de ecuaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre? Directamente armar el sistema de ecuaciones. Me devuelvo acá un poquito. Y ya voy a mirar la matriz por columnas. ¿Listo? Miren la primera columna. Todos los datos X con el exponente n-1. Bueno, con el exponente 3. Miren, todos los datos. X1 a la n-1, X2 a la n-1, hasta el último a la n-1. Que en este caso, como n vale 4, n-1 sería 3. Entonces, luego todos los datos a la n-2. El dato 1, el dato 2, hasta el dato n. Hasta que llego a todos los datos a la 1, o sea, un vector columna de todos los datos. Y el último es un vector columna de los datos a la 0. Elevados a la 0, pues me daría 1. ¿Listo? ¿Cómo quedaría mi sistema de ecuaciones? Para este caso. Bien, para este caso, mi sistema de ecuaciones, bueno, le aparecen unas líneas que no sé por qué le aparecen. Listo, entonces, para este caso, ¿cuál sería mi sistema de ecuaciones? Que ese es un favor pues, que necesito ahora que me ayuden a poner los datos numéricos. Entonces, el sistema de ecuaciones sería todos los datos X, como este es mi polinomio de grado 3, todos los datos X a la 3, es decir, X1 a la 3, X2 a la 3, X3 a la 3 y X4 a la 3. Listo, vamos a ponerlo con más espacio para que no haya pues ahí como confusión. Desde acá. X1 a la 3, X2 a la 3, X3 a la 3 y X4 a la 3. Listo. Una columna de todos los X con el exponente mayor. ¿Listo? Ahora, una columna de todos los X al cuadrado, ¿sí ven? Ahí están los términos del polinomio. Entonces sería X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X3 al cuadrado y X4 al cuadrado. Ahora una columna de todos los X, entonces sería X1, X2, X3, X4. Y ahora una columna de unos, que son los que multiplican a la sub 0. 1, 1, 1 y 1. Ahí está mi matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones, no del polinomio. Mis incógnitas del sistema de ecuaciones, que serían a sub, ojo con el orden, a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Uno lo podría organizar de forma ascendente en vez de hacerle el orden inverso a estas columnas. Empezar por los unos, luego por los X, luego los X al cuadrado y luego los X a la 3. Y luego acá ponerlos en orden descendente, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿Sí? También se puede hacer. ¿Sí? Pero pues a la hora de programar y evaluar hay que tener en cuenta cómo uno lo puso. Listo. Y esto es igual a los Y. Eso igual a los Y. Entonces, mire, en el mismo orden de los X, X1, X2, X3, X4, para cada X está asociado el Y. Entonces acá iría Y1, Y2, Y3 y Y4. ¿Listo? Entonces, pues me toca ya meter acá los datos. Evaluar los datos dados. O reemplazar los datos de la tabla.
Vamos a empezar en este orden. Bueno, ahí están mis daticos. Voy a llevármelos. Temporalmente me los voy a llevar, ¿cierto? Vamos por acá más pequeños. Entonces, bueno, ahí sí les pido auxilio, muchachos, es en la evaluación numérica de eso, pero entonces yo voy a empezar así. Voy a empezar por los unos, miren acá. Uno, aquí sí lo voy a hacer más menos separado. Miren, la última columna tiene unos. Ahora la columna de los X tal y como están. Entonces sería, les voy a poner acá, menos 1.1, menos 0.2, 0.9 y 2.1, los X, todos los X. Listo. Aquí van a ir los coeficientes a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0. ¿Listo? Y eso va a ser igual a los Y. Ah, bueno, pero los Y son 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. ¿Listo? Ahí están mis valores Y. Ahorita miramos a ver cómo hacemos para resolver. Entonces sigue la columna de los X al cuadrado acá. Entonces ahí sí necesitaría como su ayuda. Es ¿cuánto da 1.1 al cuadrado, por ejemplo? Bueno, o menos 1.1 al cuadrado. Creo que da esto, pero no sé si alguien me puede confirmar ahí. Sí, prueba eso. Listo, gracias. Pero lo corrijo acá. Menos 1.1. Listo, ahora, menos 0.2 al cuadrado. Ah, bueno, creo que se da 0.04. ¿Listo? Sí. Listo. Luego, este es un punto 9. Voy a cuadrar bien ese 9. Punto 9 al cuadrado. 0.81. 0.81. Y 2.1. Ese sí no me lo sé. 2.1 al cuadrado. 4.41. Listo, gracias. 4.41. Como es al cuadrado, todos quedan positivos, ¿cierto? Ojo con la columna de los a la 3, que si son, darían negativos los negativos. Entonces, menos 1.1 a la 3. ¿Cuánto vale ese? Bueno, no sé, eso da menos 1 punto algo, pero no sé. Menos 1.331. 3.31. Listo. Sí. Gracias. Ahora, menos 0.2 al cubo. Menos 0.008. Listo, dos ceros. Menos 0.008. Sí. Listo, gracias. Ahora el 9 por 9, 81. Y por 9, no sé. ¿Cuánto dará punto 9 a la 3? Sería positivo. 0.729. 0.729. Y por último sería cierto el 2.1 a la 3. Pues me estoy devolviendo ahí como por comodidad, llenando de derecha a izquierda la matriz. Por ahí, 9.261. 9.261. Listo. Miren, ahí tenemos un sistema, gracias compañero, tenemos un sistema de ecuaciones 4x4. Listo. Hay que resolverlo. ¿Alguien nos ayuda? Listo, entonces, no, menos en métodos numéricos nos vamos a poner a hacer esto a mano, ¿cierto? Vamos a hacer unas verificacioncitas acá. Entonces, vamos a irnos a MATLAB a que nos ayude, listo, para que no nos pongamos con esto.
Entonces, digamos que yo a esto lo voy a llamar la matriz M. Les digo que M, a esto lo voy a llamar el vector A. M por A es igual a un vector Y, ¿sí? Un vector Y mayúscula. Entonces, M por A es igual a Y. Lo que yo necesito son las A, entonces como se llama premultiplicar a los dos lados por la inversa de M, o pasar M al otro lado como su inversa, entonces sería que los coeficientes serían la inversa de A, la inversa de M, perdón, la inversa de esa matriz de coeficientes del sistema, por Y. Eso es lo que yo debo hacer. O con algún método que no implique la inversa, directamente, resolver un sistema de ecuaciones siempre implica una inversa. Listo. Entonces, me voy a ir a MATLAB, vamos a hacerlo artesanal por ahora y ahorita tratamos de hacer un programa que funcione general. ¿Listo? Ahorita ustedes me ayudan a hacer un programa. Listo, voy a separar esta ventana y me vengo aquí para tener los datos. Listo, así. Entonces, miren, yo voy a poner los X. Voy a decir los XY. Los X sub I son los datos que tengo. Menos 1.1. Menos 0.2. 0.9. Y 2.1. Ahí están mis X. Si yo los dejo así, sería fila, no hay problema, se pueden trabajar como fila. Pero en el sistema de ecuaciones aparecen como columnas. Entonces también podría decir, venga, no, más bien, pongámoslo como columnas. Entonces, haber separado todos los números con punto y comas, o usted ingresa a la fila y al final le pone transpuesto, ¿cierto? Esa comita que llaman por ahí apóstrofe, que va con el interrogante, pues de cerrar la pregunta. Esos son mis datos X. Mis datos Y son, mis datos Y son 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. Listo, ahí están mis datos Y, también como columna transpuesto. Listo. Entonces, armemos la matriz M, ¿sí? Acá es muy fácil, o si ustedes usan Octave, muy fácil también, porque él me deja meter vectores completos dentro de una matriz. Miren lo que pasaría. M es igual, como son 4 datos y mi polinomio es de grado 3, también eso sería pues clave ahí que el programa lo involucre, pero es muy fácil. Si yo meto 10 datos, el polinomio es de grado 9, ¿cierto? Siempre el número de datos menos 1. Entonces miren lo que nosotros hicimos. Los X sub I punto a la 3, que sería la columna de los X a la 3. Voy a devolverme acá un poquito. Estoy diciendo, vea, tome todos los X a la 3 y me los pone ahí. Me está haciendo esto. De una vez todo. El punto es que haga con cada uno, que cada uno lo eleve a la 3. Listo. Y luego entonces, espacio, los X sub I al cuadrado, los X sub I, y yo podría poner algo así como los X sub I a la 0, para que me dé puros unos. También se podría hacer eso. Pero MATLAB tiene una forma de ingresar un vector o una matriz de unos. Entonces simplemente le digo unos. Genéreme unos. ¿De qué dimensión la matriz? Entonces, como es una columna, serían 4 elementos, 4 filas, una columna. ¿Listo? O puedo poner los X a la 0. Me gustaría escucharles preguntas hasta ahí. Me gustaría escucharlos, o estamos bien. Incluso pues vamos a verificar que los números nos den. Listo, yo voy a ir por aquí a mirar si esto por fin funciona. Bueno, no va a funcionar para tomar la asistencia. Ahorita miramos otra manera de hacerlo. Pareciera que estamos todos, ¿cierto? Pareciera.
Aunque algunos se conectan pues y se van a dormir, a desayunar, a pasear, a la tienda a comprar lo del almuerzo. Esperemos que todos estén ahí presentes. Listo, muchachos. Entonces, ahí está la matriz M. Miren lo fácil que la ingresamos, ¿cierto? Y aquí está la matriz. Pues hagamos esto, la matriz y los datos que nos ayudó el compañero a poner acá, que creo que ahí están. Menos 1.331, 1.21, etcétera. Sí, ahí como que están bien, 0.08, 0.729 por acá, 0.9261. Ahí está la matriz de coeficiente, listo. Que la llame. Sí, cuénteme. Unos, sí. El comando unos me genera, hay unas matrices especiales en MATLAB, y entonces el comando unos, pues me ahorra que yo tenga que ingresar de a uno esta última columna, ¿cierto? El comando unos me genera matrices de unos. Por ejemplo, unos de 2 por 2. Hay una matriz, le estoy diciendo, denme una matriz 2 por 2 de unos, ahí está, ¿sí? O como yo quería solo una columna, solo esta última columna, ¿cierto? La última nomás. Entonces, mire que estoy dentro de una matriz metiendo otras matrices. Esa es otra ventaja que MATLAB me deja trabajar. Entonces, aquí como yo necesitaba una columna, mire que si yo le digo unos de, yo le digo cuántas filas y cuántas columnas. 1,4. Una fila, 4 columnas. Entonces me generó unos como filas. Si los necesito como columnas, entonces le digo al revés. Unos de 4 filas, una columna. Y eso fue lo que él me hizo ahí. Puso unos. Lo que pasa es que como los otros elementos de la matriz son números con decimales, entonces él también le agregó parte decimal a esos últimos valores. Listo. El comando unos me genera matrices de unos. Aquí yo solamente necesitaba esta columnita. Lo que les decía ahora es que podría poner los X a la 0. Cuéntenme, ¿qué me decir? Listo. Está bien ahí. Listo, bueno, no hay problema, con gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? También está el comando ceros, muchachos. Ceros de 4×4, una matriz 4×4 de ceros. Porque hay veces que hay matrices en los problemas que se llaman dispersas, que tienen muchos ceros y algunos numeritos solamente. Entonces uno genera una matriz de ceros y le va asignando los valores que necesita solamente. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos la matriz de... Sí, cuéntenme. Ah, sí, en la posición que usted necesite. Sí, donde lo quiera poner. O puede ser toda una fila, o toda una columna, o toda la matriz. Donde lo necesite, los puede ubicar, ¿sí? Aquí, pues, por lo que el polinomio lo escribimos en orden ascendente, pues al final, ¿cierto? Si alguien lo escribiera en forma ascendente de las potencias, tendría que ponerlo al comienzo, pero en la ubicación que usted lo quiera poner, siempre y cuando coincida con la dimensión de la matriz. Es decir, la matriz tiene 4 filas, entonces usted tiene que meter una columna que tenga 4 filas. Si usted trata de meter más o menos números, le va a sacar un error y le va a decir que no puede, no se puede. ¿Listo? Pero sí, en cualquier ubicación lo puede poner como fila o como columna. Listo, bueno, entonces yo voy a borrar aquí la pantalla y voy a volver a generar la matriz M. Y miren, entonces, ¿qué dijimos de la A? La A es la inversa de M por Y. Entonces, hay varias formas acá en MATLAB, no sé si se las he mostrado, pero uno lo puede escribir. La inversa de M por los Y. Bueno, se llaman los Y, ¿cierto? Los Y. Y ahí me entregó los coeficientes. Aquí está A sub 3, A sub 2, A sub 1, A sub 0. Ahí están mis 3 coeficientes, los vamos a pasar para allá. Y la otra forma es que este comando inversa, pues es que invierta la matriz. Hay una manera más rápida y es decir que A es igual a M, matriz de coeficientes, como dividiendo, pero miren, backslash, se llama división por izquierda.
por los y. De pronto esto pues le ahorra a uno escribir como 4 caracteres, le ahorra un poquito de tiempo, ¿no? Entonces ya la división por izquierda. M, la matriz que hay que invertir, backslash y el vector de términos independientes. Y ustedes van a ver que nos da como lo mismo, ¿cierto? Miren, ahí está. Con esta forma inversa por Yesui o M backslash Yesui, división por izquierda, y nos dan los mismos resultados. Listo. Entonces, bueno, traigámonos esos números. Vamos a traernos esos números. Entonces, ¿qué es lo que decíamos por acá? Ah, bueno, que hay que resolver para esos coeficientes, ¿cierto? Entonces, que simplemente vamos a decir, si alguien lo está haciendo a mano para verificar, ahí mientras tanto lo escuchamos, pero bueno, ojalá que no, ¿cierto? Resolviendo para los A sub I, ¿cierto? Entonces me daría así. Me da que A sub 3 es, vamos a tomarlo con esos 4 valores que tiene ahí, pero recuerden que yo lo puedo poner más, formato largo, y volverle a pedir A para que me dé más decimales, que decimos, bueno, trabaje con 6, ¿sabes? Es decir, entonces sería menos punto 26, 6867, menos 0.26, 6867, a sub 2 vale 0.91, 8506, 0.91, 8506, a sub 2, la sub 1, sí, miren, acá sería A sub 3 en ese orden, A sub 2, A sub 1 y A sub 0. Entonces el A sub 1 es, perdón, el A sub 1 es menos 0.19, 1426, menos 0.19, 1426, y el A sub 0 finalmente sería 1.52, 2840, redondeando ahí, 1.52, 2840. Ojo, nosotros dijimos que el polinomio pasa por todos los puntos. Mire lo que yo voy a hacer. Mire lo que yo voy a hacer. ¿Qué tal si evalúo el polinomio Polival? Polival es evaluar el polinomio, que tiene estos coeficientes, y MATLAB lo toma. Pueden ser filas o columnas, el primero es el de mayor exponente, y hasta el término independiente, es decir, en orden descendente, así como está. Entonces, evalúen el polinomio A, que se llama pues P realmente, ¿cierto? Debemos pues ponerle P aquí, pero no, eso no importa. En el de X, miren, X sub I, la primera posición. Cuando yo digo X sub I de 1 es el primer valor X. ¿Cuánto me da eso? Eso me da 3.2, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo ahí? X, Y y Y. Bueno, hagamos esto. Voy a escribir temporalmente una matriz que tenga los X y los Y. X, Y, espacio Y. Entonces, para el primer X, la Y vale 3.2, ¿sí ven? Que se cumplió eso, o sea, pasa por ese punto. Es más, yo puedo evaluarlos todos, ahora que recuerdo. Polival, el polinomio P que tiene coeficientes A en todos los X. En todos los X. Entonces ahí me dan los Y. Mire, esos son los Y que pegué de la tabla. Y esos son los Y que me dan al evaluar en el polinomio. 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. ¿Sí? Eso da exacto, o sea, pasa exactamente por los puntos. Eso es muy importante para tener en cuenta, que el interpolante pasa por todos los puntos. Listo. Entonces ya tengo mi polinomio. Vamos a ver, ayúdenme a hacer esta otra parte que nos piden, que es, bueno, ya que usted tiene el interpolante, evalúelo en estos valores, que si no están en la tabla, en menos 0.6 y en 1.4. Listo. Menos 0.6 y 1.4. Entonces, ya, pues para no escribirlos todos ahí, recuerden que el polinomio es así. A sub 3x a la 3, más a sub 2x al cuadrado, más a sub 1x, más a sub 0. Listo. Reemplazando todos esos valores. Entonces,
Ahora lo que me piden es, si X vale tanto, ¿cuánto vale? Este es mi interpolante. Ahora lo graficamos, listo. Ese es mi interpolante, entonces sería, ¿qué pasa si X vale menos 0,6, creo, no recuerdo? Sí, menos 0,6. Si X es igual a menos 0,6, 0,6, ¿cuánto vale la Y? Entonces me dicen, no sé cuánto vale la Y, para eso uso el polinomio. La Y va a ser aproximadamente, porque no sé cuál es la función original, el polinomio evaluado en ese valor. Entonces a mí sí me gustaría, muchachos, que me ayuden a hacer esto. Reemplazar los coeficientes que me acaban de dar y X igual a menos 0,6 acá. Y el otro pues si lo hacemos en MATLAB. ¿Cuánto valdrá eso acá? Me gustaría que ustedes me ayuden a generar ese valor. Vamos a dar un minutico ahí, cuando alguien lo tenga, escuchamos. Por ahora Pero X igual, escuchamos preguntas. ¿Cómo, perdón? X igual a qué? Menos 0,6, que era lo que nos pues, sugerían ahí en el ejercicio del comienzo. ¿Alguien tiene preguntas? Voy a dejar ahí el pantallazo, pues no me voy a mover para que queden los coeficientes y quede el punto 6. Profe, El punto 6, cuéntenme. profe, me va a volver a explicar cómo fue que sacó las A, por favor. ¿Cómo fue que saqué las A? Bueno, ya nosotros tenemos el sistema de ecuaciones, ¿listo? ¿Está bien lo del sistema de ecuaciones, cómo se arma? ¿O hasta ahí? Sí, profe. O ahí no? Sí, listo. Entonces, como esto es un sistema de ecuaciones lineal, nosotros normalmente lo escribimos así. Más que aquí nos cambia toda la estructura. A por X igual B, y lo resolvemos de alguna manera, Kramer o lo que sea, ¿cierto? X igual a la menos 1, B por B. Listo. Esa es la forma como resolvemos un sistema de ecuaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, en general, aquí pues con esta matriz 4×4, pero en general, tomar esta matriz y pasarla al otro lado a dividir, ¿cierto? Entre comillas, las matrices no dividen. Las matrices pasan como inversas. Entonces, como mi sistema de ecuaciones está escrito así, m por a, siendo a el vector de incógnitas que quiero hallar, entonces resuelvo de esta manera. A es igual a m a la menos 1 por y, la matriz inversa de m por y. Ojo, el método de solución puede variar mucho, Gauss-Jordan o determinantes, lo que sea. Como eso es un sistema tan grande, no queremos gastarle tiempo haciéndolo a mano. Entonces por eso yo me vine acá a MATLAB e hicimos esto. Definimos los X y Y, definimos los Y y generamos la matriz M. Bueno, perdón, me lo paso otra vez a formato corto, porque si no me muestra eso muy repartido. Entonces armamos la matriz M, ¿cierto? Era todos los X a la 3, bueno, si fuera un polinomio de grado 5, empezaba en 5, ¿cierto? Hasta 0. Los X a la 2, los X y los 1. No sé si hasta ahí esté bien. Dice acá, lo que dice aquí a la derecha es, vea, se calcula invirtiendo la M y multiplicando por la Y, la A. Entonces acá dije, el vector de coeficientes es, bueno, en MATLAB hay dos opciones, la inversa de M por Y, incluso yo puedo escribir así, M a la menos 1 por Y, o lo puedo escribir como E backslash Y. Si usted se fija, nosotros teníamos en las incógnitas un vector que tiene los coeficientes en este orden, a sub 3, a sub 2, a sub 1, a sub 0, mire, orden descendente. Entonces, como MATLAB me entregó como solución del sistema lo que tenemos acá, entonces por eso es que yo
digo, mire, a sub 3 es el primer valor, que sería a sub 3 el primer valor, a sub 2 el segundo valor, a sub 1 y a sub 0, en ese orden que aparecen ahí. Entonces yo los fui sacando, ¿cierto? El primero es a sub 0, perdón, el primero es a sub 3, el segundo es a sub 2, el tercero a sub 1 y el cuarto a sub 0. No sé si esa era la pregunta suya. Y miren que por eso yo acá los puse. Sí, profe, gracias. Listo, ahí está, miren. A sub 3 el primero, menos 0.26, y el último, en ese orden, a sub 0, 1.5228. Listo. Entonces, Profe, como ya pues tengo el polinomio, lo trato de evaluar. Listo, ¿quién me iba a hablar? Cuéntenme. yo lo evalué y me dio 2.026007. Bueno, apuntemos ese valor a ver quién se lo apoya o le controvierten, ¿cierto? 2.02 6027. 07. Ah, listo, 6007. De pronto a alguien le den diferentes los A mí últimos. me dio diferente, pero pues los últimos decimales. Ah, listo. ¿Cuánto le dieron los últimos? ¿Cuánto le dio? 02 60 01. Ah, K01, listo. Ahí no hay problema, es por los redondeos distintos en las calculadoras, pero ahí está, estaría bien entonces. Listo. ¿Alguien más iba a decirnos algo? Listo, entonces mire. Recuerde que en MATLAB evalúa los polinomios con el comando polyval. Entonces yo acá le digo polyval, el polinomio P, que es, bueno, se llama A por los coeficientes, ¿cierto? Y yo quiero que me lo evalúe en menos 0.6. 2.02, 60, ahí está, listo, miren, ahí está. Pues ustedes me lo dieron incluso con más decimales. Y el otro número era ¿cuánto? 1.4, ¿cierto? El otro número era 1.4, listo, muchachos. Ya sabemos cómo se hace, listo, ¿no? Pues o si alguien ya lo hizo, bien, pero no lo voy a, pues no les voy a pedir que lo hagan. Sería lo mismo, pero hablando en 1.4. Entonces aprovechemos aquí a MATLAB. Ojo que hay que saberlo hacer a mano, pero no quiere decir que todas las veces haya que hacerlo a mano. Evalúeme el polinomio A en 1.4. Entonces va 2 puntos, incluso con formato largo, para que le escribamos los 6 decimales. 2.322832, redondeando, ¿cierto? 2.322832, aquí temporalmente corro esto, entonces listo, dice, si x vale 1.4, ¿cuánto vale la y? Entonces miren otra vez, esa es la filosofía de hacer un interpolante. Me dan una tabla de datos. Resulta que en mi tabla de datos no está el dato 1.4 en x, por lo tanto no tengo el de y. Entonces, ¿cómo aproximo? Uso la función que obtuve, o sea, ese polinomio p. Entonces lo mismo, ¿cuánto vale la y? Pues bueno, entonces la y sería aproximadamente el polinomio evaluado en 1.4 que me acaba de dar, bueno, voy a tocar borrar aquí, listo, 2.32. Esos dos datos pues no tienen nada que ver, ¿cierto? Me dieron los dos datos, 2 punto algo, pero no, son evaluados en valores x separados, entonces no tienen nada que ver. 2.32, 2832. Redondeando, ¿listo? Entonces ahí ya como para redondear también lo que estamos haciendo, miren lo que tengo. Los x sub i, los voy a poner como filas para que, bueno, los x sub i van de menos 1.1 hasta 2.1, listo. Entonces yo voy a generar unos x, voy a llamarlos xg para graficar. Entonces esos xg los voy a llamar así. Voy a ampliar un poquito el rango, desde menos 1.3, saltando de a 0.01, hartos datos, hasta bueno, 2.1 es mi tabla de datos, entonces voy a graficar un poquito más afuera, entonces por ejemplo 2.4 o 2.3, por ejemplo 2.4. Eso es para graficar. Voy a decir que los y para graficar son iguales al polinomio
tiene coeficientes A, el polinomio P, que lo llamé aquí A, por los coeficientes, y que me lo evalúe en esos X de graficar. Entonces, mire lo que va a pasar. Queda. Grafíqueme, por favor, los datos, los X sub I y los Y sub I. Quiero que me los grafique con círculos, que me los resalte con círculos, y además grafíqueme el X de gráfica contra el Y de gráfica. ¿Listo? Y vamos a decirle de una vez que me ponga una línea más ancha. Ancho de línea sea 2. Y le vamos a poner grid y todo el asunto, para que nos llevemos esa grafiquita para allá. Solamente, no le voy a poner título ni nada de eso, sino que solamente le voy a poner el legend. El legend, que es, lo primero que graficamos son los datos. Los datos, X sub I, Y sub I. Y lo otro que graficamos, que es el polinomio interpolante. Polinomio interpolante. Listo. Para que esta grafiquita nos la podamos llevar allá a las notas. Entonces, mire, las líneas azules, las circunferencias azules me muestran los puntos que yo entregué, y lo otro del polinomio, cómo va pasando por todos los datos. Yo lo que les dije, grafiqué un poquito hacia afuera los datos, expandido el intervalo, pero básicamente ahí se muestra pues lo que queremos ver. Incluso acá yo creo que uno puede, si le doy doble clic, modificar este texto, pero me parece que no. Así, polinomio de X. Voy además a cambiarle el tamaño y letra a esto. Y hacemos una cosa acá. 14, por ejemplo. Y ahí sí. Y vamos a recortar. Vamos a recortar el código. Bueno, primero me toca subir acá. Esas lineecitas de código que puse ahí, las voy a recortar para pegarlas allá. Estas lineecitas. Para que las tengan ahí. De código. Ya los X y Y estaban definidos, lo demás no. Hasta podría traerme esa otra parte también. Y lo que me dio la gráfica. Creo que esto no necesita ser tan grande. Y la gráfica. Recorte mío. Y lleno esta gráfica. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Podría incluso también, pues aquí para completar. Entonces, lo que les quiero sugerir que hagamos, ustedes me dirán si sí o si no, hagamos un programa general que reciba todos los datos que sean y que hasta me grafique y todo eso. Listo. Y luego yo les recomiendo, ahorita les recuerdo o les recomiendo buscar unos comandos de MATLAB a ver cómo se usan, que me permiten hacer todas estas operaciones. Listo. Entonces, mire, yo voy a hacer esto. Los XY. Escucho pues preguntas, muchachos. Los Y. La matriz M. Y el coeficiente A. Coeficientes del polinomio.
Esto lo escribo para llevarme ese código que fue lo que hicimos ahorita, ¿cierto? Un recorte nuevo y llevemos esto. Lo ponemos acá y eso complementaría pues ahí las métricas, listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchachos, cuando nos hablen en general de interpolación, es hallar un polinomio, no otra función, polinomios, que pasen por todos los puntos que uno da. Esto tiene muchos problemas. Bueno, por un lado, la solución se agranda mucho, el sistema de ecuaciones. Este es un problema. Y el otro problema es que si yo tengo muchos datos, los resultados de eso no son buenos. Pero eso lo verificamos con el programita que hagamos. Listo. Eso sería lo que está pasando ahí. Pues nosotros, esos últimos valores 232 en 1.4, no sé si no lo puse acá, lo debería haber puesto también. En 1.4 daba 232 por acá, ¿cierto? Y en menos 0.6, que es por acá, bueno, debemos evaluarlo en otra parte, en menos 0.6 también me daba 2 con algo, ¿listo? También se puede ubicar ahí. Listo, entonces, vamos a ir a hacer el programa, ¿listo? Pero un programa que reciba todos los datos que sean. ¿Listo? Si alguien tiene antes preguntas, pues me gustaría. Profe, es cierto que Cuénteme. Pues este es uno de los métodos, pues, de los tres que usted dijo que iba a explicar. Este es uno Exacto, sí. solo, este es uno solo. Sí, este es, digamos, un enfoque para calcular lo mismo. En la otra clase vemos ya sea Lagrange o ya sea diferencias divididas. Yo no voy a ver todos, listo. Y podríamos incluso, por ejemplo, volver a resolver este ejercicio y darnos cuenta que da lo mismo, pero el camino es otro. Sí, pero este es un solo método. Tenerlo pues ahí en cuenta. Este se llama polinomio de colocación, ¿cierto? Este es un método que es armar el sistema de ecuaciones y hallar los coeficientes del polinomio. Listo. Sí, señor, este es un solo método. Bueno. Entonces, bueno, vamos allá al MATLAB y tratemos de generar un programa. ¿Listo? De una vez, muchachos, de una vez. Esto es una tareita, ¿cierto? Tarea. Consultar el uso de estos dos comandos. Uno se llama inter1. Inter1. ¿Listo? Y el otro comando se llama polyfit. Eso es, ojo, en MATLAB y en Octave también funciona. Y me atrevería a decir que en Scilab también. ¿Listo? En una próxima deberíamos hacer un programita en Scilab. O en C, ¿cierto? En C deberíamos hacerlo en C. Si yo fuera a trabajar esto en C, pues primero tendría un programa que sea capaz de resolver sistemas de ecuaciones n por n y ese programita ya lo llamo dentro de este otro programa. Como MATLAB pues tiene directo los comandos de solución de sistemas, pues bueno, yo me ahorro trabajo. O incluso en Excel. ¿Cómo será hacer interpolaciones en Excel? ¿Cómo será hacer ajustes de curvas? Si yo le pongo un sistema de ecuaciones 4x4, ¿cómo se resuelve en Excel? Ojo, mire. Qué pena pues agrandar las tareas. Consultar. Solución de sistemas lineales en Excel. Listo. Bueno, entonces ahora sí, tratemos de redondear este programita. Generalizando, ojo, no con los 4 puntos, no, la idea es que sea general. ¿Listo? Entonces, me voy a ir aquí a MATLAB.
al editor, recuerden, un script nuevo. Y vamos a hacer un interpolante. Polinomio de colocación. Listo. Entonces, borremos la pantalla. Digámosle al usuario exactamente eso mismo. Polinomio. Polinomio interpolante de colocación. Entonces, el usuario que ingresa los datos. Si estoy programando en C, debo decirle cuántos datos son. Pero acá no, que le puedo pedir datos de una vez. La restricción es que ingrese el mismo número de datos X y Y. Entonces acá le vamos a decir disp. Ingrese n datos. O pongámosle así, n puntos X sub Y sub Y. Pero se los voy a pedir todos los X y todos los Y. Entonces acá le voy a pedir los X y son iguales a input y que el usuario los ingrese. Y simplemente los X sub Y son tal cosa. No, aquí eso es lo que va a ver el usuario. Yo puedo ser muy específico. Entonces acá, por ejemplo, le puedo poner como vectores separados. No debe ser muy claro pues con el usuario, ¿cierto? Ahí puede que no me quede tan claro, ahorita lo pulimos. Como vectores separados. X sub Y igual a alguna cosa. Los Y sub Y también. Le puedo poner puntos suspensivos acá o recordarle al usuario más bien que eso va entre corchetes. Entonces así, listo, mejor así. Entonces ingrese los X. Es más, le podemos poner aquí transpuesto para que los deje como columna. Listo. Y lo mismo con los Y. Los Y. Y los Y. Listo. Entonces, yo, por ejemplo, verificaría que me haya ingresado el mismo número de datos X y Y. Entonces le digo, n igual a la longitud del vector X. Listo. Y lo va a llamar ny igual a la longitud de los Y. Listo. Entonces aquí simplemente estoy sacando que el tamaño de los vectores o el número de datos realmente. Acá le puedo decir si n no es igual, si n es diferente de ny, en MATLAB, que no es igual, se escribe virgulina, se llama ese símbolo. Entonces, igual, virgulina igual. Entonces, si n es diferente, voy a poner paréntesis si quiere, pero eso acá no es necesario. Le voy a decir al usuario algo, le voy a decir, vea, eso, los tamaños son diferentes. Le voy a decir, vea, alguna cosa, ¿cierto? Algún mensaje de error. No ingresó el mismo
Yo ingreso el mismo número de datos en X sub I y Y sub I. Listo. Es como para que el usuario sepa. Pero si son iguales, o sea, de lo contrario, ahí sí puedo hacer la interpolación. Entonces empiezo a hacer todo el trabajo. ¿Cuál es todo el trabajo? Ya saqué el número de datos que es también asociado con el orden del polinomio. Recuerden que el orden del polinomio es n-1. Listo. Entonces miren lo que yo podría hacer. Voy a generar una matriz vacía. Una matriz vacía para que cada que entre ahí me resete esos datos. Aquí va a ser la matriz con los datos, con las potencias de los X o Y. Con las potencias de X y. Entonces, como esto está asociado con un orden n, ¿cierto? Entonces yo voy a decir, voy a llenar esa matriz, pero automáticamente. Yo no puedo hacerlo línea por línea porque no sé cuántos datos metió el usuario. O sea, línea por línea lo va a hacer MATLAB, pero con una expresión genérica. Entonces mire que yo voy a decir a la m, perdón, entonces en un ciclo for. Necesito un ciclo for. Necesito un ciclo for para ir llenando estas columnas de la matriz. Bueno, lo genérico, vamos a irnos a lo genérico. Entonces aquí voy a llenar n-1, luego n-2 y luego hasta 1, ¿cierto? Y luego le agrego la columna de unos. Entonces miren cómo lo voy a programar, le voy a decir for k igual a n-1, ¿sí? ¿Con pasos de cuánto? Mire que él va descontando n-1, n-2, n-3. Entonces, mire, con pasos de -1 hasta 1. Listo. Entonces aquí lo que va a decir es n-1, luego n-2, luego n-3 y hasta 1. Incluso el último 1 no lo necesito. ¿Por qué? Ah, pues porque eso es meter los datos y ya, pero bueno, lo puedo dejar así. Entonces acá le voy a decir que a la matriz M le haga esto. Mire, lo que había en la matriz M inicialmente está vacía, entonces ahí no hay nada. Agréguele los X sub I a la K. ¿Listo? Que va a ser K, n-1, n-2, n-3, y ahí ya me llena la matriz M. Aunque le faltarían los unos. Pues yo aquí también le podría poner hasta 0, y ya me la llena completamente. Ya que me puse a hacer todo eso, pues ahí la llena completamente. Yo qué diría que la última columna, las dos últimas columnas que son los X y los unos, pues no hay necesidad, ¿sí? Ojo, muchas formas de hacerlo, ¿no? Esto no se hace de una única manera. Ahí ya me llenó la matriz. Y aquí voy a cerrar el if. Muchachos, yo lo voy a probar. De todas formas, pues puede que esto no esté bien, ¿cierto? Pero lo vamos a probar. Entonces, evaluémoslo. Y si tienen preguntas, ¿sí? Los X, voy a poner los X que teníamos. Dicho, yo como no he borrado nada, se llaman los XY, los datos que yo había escrito ahorita. Y los Y sub I se llaman los YI, ya los habíamos generado. Listo, ahí no he hecho nada más. La matriz M. Pues la matriz M, eso hizo algo ahí incorrecto. Vamos a ver por qué. Porque, ¿cuánto valen los YI? Ya los tomo como filas. Lo que pasa es que, ya, yo ahorita los tenía como columnas y aquí los transpuse otra vez. Bueno, vuelvo otra vez a mirar. Más bien los pongo los que habíamos puesto. A tocar pues así, mirando las noticas acá, con la tabla de datos que pusimos, que eran los datos que están en la tabla. Tocar así.
Entonces me toca escribirlos como filas. Ya el proceso de columnas lo hace MATLAB internamente. Menos 1.1, menos punto 2, punto 9, 2.1. Y los Y, que serían 3.2, 1.6, 1.9 y 2.7. Listo. Y eso sería todo. Y ahí ya hizo la matriz, pero pues él no la está mostrando. La matriz M. Lo tengo en formato largo, por eso está mostrando todo eso que hay ahí. Otra vez le voy a pedir la M. Y efectivamente es la M que nos había dado ahora, que ustedes me ayudaron a escribir. ¿Cómo lo hice? Elevando a la n-1, o sea, a la 3, toda esta columna, toda la primera columna a la 3, toda la segunda columna a la 2, la tercera columna a la 1 y la cuarta columna a la 0. ¿Yo qué me atrevería a decir? Que ponerle a MATLAB a hacer esas operaciones es desperdiciar capacidad de cómputo, porque los x a la 1 son los mismos x y los unos, pues ahí están los unos. Entonces, ¿yo qué diría? Que las últimas dos columnas no las llene, que yo se las ingreso manualmente para que no haga todo ese ciclo por ahí. O sea, es más eficiente el trabajo, pues. Pero lo que hicimos hasta ahí es válido. ¿Sí? Eso que hay ahí está válido, no hay problema. ¿Listo? Entonces lo que estaba diciendo es, aquí no hasta 0, sino hasta 2. ¿Sí? Mire, hasta 2. Y por fuera del for yo digo, mire, a la matriz M, además de lo que había calculado, póngale los XY y póngale los unos. ¿Cuáles unos? Entonces es una columna de unos. Entonces, de n, que es el número de datos, que con este else quiere decir que son iguales el n y el ny, unos de n y una columna. Entonces lo que estoy diciendo es, esto es más eficiente. Es computacionalmente más eficiente. Entonces, ¿qué hacemos acá? Recuerden que acá lo que estamos haciendo es agregar las columnas con potencias x. Ese es como el fuerte ahí, porque ya lo demás es muy sencillo. Miren, ya tenemos la matriz completa. Aquí le agregamos las dos últimas columnas. Y simplemente digo P. ¿Sí? Lo voy a llamar P aquí, de una vez. Igual a M, backslash, los Y. Ahí está resuelto el sistema, miren. ¿Qué estoy haciendo acá? Hallar. ¿Sí? No es con doble L. Calcular o es con Y. O tú ves el lapsus ahí, no me acuerdo, entonces le voy a poner calcular los coeficientes. El polinomio. Listo. Y ya lo puedo evaluar. Entonces, eso termina el proceso de cálculo, ahí ya terminó. Lo que me queda es interpolar. Entonces el usuario puede querer interpolar en varios valores. Entonces ahora yo le voy a decir, voy a llamarlo XX, por ejemplo, le voy a decir input, ingrese valores para interpolar. Puedes ingresar uno o varios. Entonces acá sería así. Ingrese valores X para interpolar. No sé, como lo quiera llamar, igual. Entonces que el usuario ingrese. Siempre en MATLAB, digamos que eso sí debe ser como transparente para el usuario y debe saberlo el usuario. Y es, si va a ingresar un dato, escriba un dato y ya. Si va a ingresar varios, pues entre corchetes.
Entonces simplemente yo digo, mire, y es igual a Olival, el polinomio P en esos valores que dio el usuario. Fin, eso es todo. No necesita más, ¿cierto? Entonces ahí sí yo diría, es como los valores interpolados son, y que me muestra los 10, ¿cierto? ¿Quiere que this me muestra datos o me muestra caracteres? Entonces si le mando datos, se le muestran los datos. Listo. Yo a eso le puedo agregar que grafique, pues como tenemos un poquito de tiempo, incluso miremos, preguntémosle al usuario si quiere graficar. Entonces, aquí le voy a decir que igual a input, va a preguntar al usuario. ¿Desea graficar? ¿Desea graficar? Muchachos, ¿los tengo ahí todavía o ya perdí mi público? Recuerden que hay que preguntar. Por acá estamos, Listo, profe. listo. Pues, pero ¿vamos bien con el hilo o hay dudas? Recuerden que las dudas del programa de una las pueden poner ahí. Gracias por responderme. Pero está. Cuéntenme, ¿está qué? Compañero estaba hablando ahí. Vamos a decirle sí o no, que responda, ¿cierto? Responda sí o no. Bueno, aquí yo puedo, simplifiquemos la cosa, que sí responda uno, que no responda otro número, o 0, por ejemplo. Listo. O puedo ponerle que el usuario escriba el sí y el no, eso también se puede hacer. Entonces aquí le digo, sí, G es igual, ojo, se debe poner doble igual para hacer una prueba lógica. Si G es igual a 1, es que grafique, entonces vamos a hacer esto. X de graficar es igual. Vamos a generar no nos vamos a expandir en el rango, vamos a generar exactamente del X más pequeño al X más grande. Entonces yo podría decir así, linspace, un conjunto de vectores, un conjunto de datos igualmente espaciados. Desde el X mínimo, desde el mínimo de los XY, hasta el máximo de los XY. Bueno, al principio no le dijimos al usuario que los debía ingresar ordenados, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, me aseguro de eso. O si yo sé que están bien ordenados, pues simplemente escribo desde el X primero, desde el primer XY hasta el último. Incluso acá uno le puede poner de end. End es el último dato de un vector. ¿Listo? Y vamos a poner una gráfica pues que se vea relativamente bonita. Pues hay que ponerle hartos puntos, 500, 1000, 2000, le voy a poner 500 puntos. Y acá le digo que me grafique. Ni siquiera necesito generar una variable, sino de una vez que me grafique. Entonces, como lo habíamos puesto ahorita, ¿cierto? Los X sub i y los Y sub i, pero esos son los puntos. Y que me grafique los X de graficar y los X de graficar y los Y de graficar. Bueno, no, los Y de graficar no los he generado, entonces simplemente polyval, ¿sí? Para no generar una nueva variable, pero usted lo puede hacer. Y de graficar igual y luego lo manda a graficar. Polyval, el polinomio P evalúa en todos sus datos, miren que lo evalúa de una vez en todos, entonces los X de graficar. Listo. Vamos a ponerle la lineecita un poco más gruesa, 2.
Y lo que les decía, el legend, bueno, ya ustedes lo pulen, ¿cierto? Pero solamente le voy a poner el legend, que sea los datos y el polinomio. Datos y el polinomio. Muchachos, miren, esta tarea yo no la tengo que hacer de generar programas, ¿sí? Pero me gusta que lo hagamos acá para que ustedes refresquen cosas. Yo sé que aquí hay gente que es muy buena programadora y tiene fresco el asunto, otros de pronto no tanto, pero es bueno que vayan teniendo estos ejemplos. Y no es lo mismo que ahora le entreguen un código ya hecho a irlo armando, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que aquí ya terminamos para que nos pasemos pues de la clase que cada rato hacemos lo mismo. Y pues ya dentro de poquito van a aparecer tareas de programación, listo. Esta semana aparece, el jueves hablamos de eso. Listo. Si el usuario respondió otra cosa, pues ni siquiera digo nada, ¿sí? Listo. ¿Será que lo ensayamos? Ensayemos el programa si no hay preguntas. Listo. Entonces, voy a guardarlo, ¿cierto? Interp, colocación. Recuerden que los nombres no pueden ir tildes porque se le daña el asunto ahí. Entonces, mire, polinomio interpolante de colocación. Ingrese n puntos como vectores separados, los x y los y. Voy a ingresar los x. Voy a inventar cualquier cosa. Diferente. Menos 1, 0, 2, 3, 5, 7, 10. No tienen que estar igualmente espaciados ni nada de eso. ¿Cuántos datos hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, voy a generar cualquier cosa. Miren, yo puedo decir aleatorios. Genéreme cualquier cosa. De una fila y la longitud de x para que tenga el mismo tamaño. O 3, 6, 7, entonces 1, 7. O sea, ahí lo que estoy diciendo es, invéntense números cualquiera. No estoy interesado en hacer unos números específicos ahora. Entonces, él ya hizo internamente los cálculos, ¿cierto? Ya lo hizo. Ingresa el valor de x para interpolar. Entonces, por ejemplo, 3, 5. Entonces, si es un solo valor, por ejemplo, que no esté en la tabla, el 4. Entonces pongo el 4 acá, sin corchetes ni nada, un solo valor. Si quiero ingresar varios valores, entonces si pongo corchetes y los separo por espacios. Entonces, por ejemplo, quiero algo que no esté en la tabla. Bueno, voy a poner uno que sí esté en la tabla. Voy a poner el 0, voy a poner el 1 y el 4. Bueno, el 0 sí está. ¿Sí? Pero eso es para verificar que el polinomio sí pasa por ahí. Entonces, bueno, dice los valores interpolados son estos. Ahí están. ¿Qué quiere decir eso? Que para 0 me da, bueno, uno puede presentar mejor la información para que sea más claro. Para 0 me da .2785, para 1 me da .2621, y que la posición 2 del y debe ser esta, ahorita lo verificamos, y para 4 me da 1.15. Listo, ahí está. ¿Quiere graficar? Ah, pues yo sí quiero graficar. Y bueno, puede ser que, bueno, ahí ya veo una gráfica abierta. Miren, acá está, muchachos. Acá está la gráfica. De pronto ponerle grid, ¿cierto? Ponerle el título, ustedes lo terminan de pulir. Ahí está, me interpola, me grafica, me muestra los datos, etc. Listo. Muchachos, los escucho por preguntas. Ese código va a quedar ahí abierto, yo se los entrego, se los pego ahí pues en las notas de clase, para que, junto con las notas, para que lo puedan estudiar, utilizar, ¿cierto? Recuerden los comandos que les dije de MATLAB. ¿Alguien iba a decirme algo? Bueno, creo que no las sabía. Pero las notas de clase pues a mano. Bueno, sí, bueno, creo que no las había subido, pero ya las subí. De todas formas, perdóneme, yo miro ya, pues para que quedemos seguros. Yo subí anoche las notas. Pero vamos a verificarlo, listo. Me parece importante pues ahí.
métodos Profe, numéricos. una pregunta respecto Sí, a la cuéntame. tarea que tenemos